Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos otra vez a un episodio nuevo de Miércoles Ágil, el número 51. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que yo creo que pudiera tener cierta polémica en cuanto a cómo se presenta, ¿no? Y se trata de no backlogs. Así como tenemos no estimates, que hay un capítulo al respecto en los primeros episodios del podcast, pero podríamos retomarlo en un episodio futuro. Pero esta vez, pues, estamos hablando del no backlogs, ¿no? O al menos lo que yo he visto de esto, o de esta tendencia, al menos en redes sociales y demás, es, bueno, el backlog considerado como un desperdicio a nivel de qué tanto backlog, y ya hemos hablado en este espacio acerca de qué tanto backlog es necesario tener listo, pero ahora sí visto el backlog como tal, pues como ese inventario no terminado de trabajo que está ahí y que pudiera ser obsoleto, ¿no? Si no lo atacamos pronto. Lo que propone el no backlogs básicamente es dejar de tener este instrumento para tener los requerimientos registrados, y en lugar de eso enfocarnos en lo más importante en el momento. Terminamos eso que es lo más importante y nos vamos a lo siguiente más importante, ¿no? Que es, bueno, cualquiera que sea la siguiente prioridad, bajo la premisa de que, bueno, pues no sabemos exactamente qué es lo más importante que viene. Y segunda, pues siempre trabajar en lo más importante, ¿no? En lugar de tener un backlog extendido y que pudiera ser tentador trabajar en cosas menos importantes, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí a Diógenes también que se integra. Y bueno, dejo ahí el tema y no sé quién quiera continuar acerca de, bueno, alguna precisión o algo que me faltó en la explicación. Y segundo, qué tan de acuerdo o no tan de acuerdo están con este approach, ¿no? Pues dentro yo, aquí volviendo, Dale. digo, tal vez no precisar, pero tal vez dar un poquito de contexto. Para mí se maneja el just-in-time backlog, que le llaman en algunos lugares, ¿no? El no tener, el crear el backlog o crear, siempre va a haber backlog para empezar, ¿no? Pero la intención de la filosofía del backlog es desarrollarlo, refinarlo al momento en el que se identifica que el valor de ese backlog es el necesario, es el más importante. Y ha sido un tema y de hecho, y por eso quiero hablar ahorita, porque ha sido un tema de conversación de las últimas 2 semanas en grupos de mi trabajo, con agilistas, varios agilistas, unos estando muy, muy en contra, realmente muy, muy en contra, y otros estando a favor de la experimentación, porque nadie lo ha experimentado como tal, o como se definió, como lo estoy tratando de definir yo. Eh, y está interesante, se puso como experimento para algunos equipos, o por lo menos los equipos que desearon seguir adelante con el experimento. Se va a dar un experimento de un cuarto de año, ¿ok? 3 meses, para que se dé es una tan fuerte transformación, no solo de proceso, sino de comportamiento, que se necesita cierto tiempo para regularlo, ¿no? Otra vez el equipo se va a ir a storming, va a empezar a buscar sus nuevas maneras, va a haber resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y se van a encontrar nuevas formas. La hipótesis es de que el equipo va a encontrar nuevas formas de encontrar esa definición de valor, tal vez no a través de un backlog que esté predefinido para ellos desde tiempo atrás.
Y la contrapropuesta a esto es lo que viene de mucha práctica de SAFe, por cierto, ¿no? Del PI Planning, que es el tener una visión clara, ¿no? De hecho, inclusive en algunos elementos de cuestionarios o evaluaciones de la salud de los equipos, viene qué tan clara es la visión, ¿no? Al futuro, ¿no? Viene una pregunta que tiene diferentes matices de la misma pregunta, ¿no? ¿Qué tanto sabes del futuro, ¿no? ¿Qué tan claro es el futuro? Y este fue el punto de contención con estos agilistas, incluyéndome a mí, es de que, bueno, visión y no significa que esté escrito un backlog para eso, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Es que en realidad a través de la exploración del backlog, a través de los sprints, entiendes mejor la visión. Entonces están estas dos escuelas de pensamiento, y ni siquiera creo que son escuelas de pensamiento, tal vez claramente, ¿no? Me disculpo por el término. Yo creo que dos puntos de vista, ¿no? Sobre viendo al backlog la importancia, ¿no? Y cómo impacta a los equipos. Estoy pensando que los equipos, depende mucho del equipo y del producto, no solo del product owner, sino del producto y el product owner, ¿no? Si el no backlog pudiese funcionar. En mi opinión, y algo que discutíamos es de que si tenemos nuestras métricas DORA, ¿no? Que son las de DevOps, ¿no? Son sanas, el experimento puede ser puede ser exitoso, pero si no, no. Porque es posible encontrar respuesta a tus experimentos, a lo que estás cambiando, el valor que estás queriendo entregar como valor rápido. Si en realidad tu pipeline, ¿no? de entrega continua y de integración continua son sanos, ¿no? Pero hasta ahí lo voy a dejar. Veo ahí lo interesante de Jorge, lo interesante de Diógenes. Quiero escuchar su pensar. Yo continúo por acá. Yo tengo opiniones encontradas con el no backlog. Mientras me parece una idea padre, una idea buena, me gusta la idea del no backlog, lo reconozco en ese sentido. Sin embargo, creo que pues, se ha polarizado bastante, al menos lo que me he metido, ¿no? A ver que hay muchas, como decía Pablo, posturas que han causado hasta fricciones, ¿no? Y bastante polémica, ¿no? Bastante, no es tan conocido todavía, al menos no ha sido tan sonado, pero cuando lo he leído me he metido un poquito ahí, ¿no? Y hay tiro alrededor de ese tema. Entonces, yo lo que veo es que eh, eh, cuando hay oportunidad para no generar un backlog, yo no veo por qué hacerlo. O sea, por qué hacer un backlog tan robusto sin la necesidad de hacerlo. Entonces yo pienso que depende. Ahorita decía, padre, si lo ocupas, pues lo ocupas, ¿no? Entonces, si no, entonces como para qué. Entonces creo que se han seguido las prácticas tan al pie de la letra y tan del libro que muchas veces se hace un backlog porque así se ha leído o se ha aprendido, cuando no siempre se necesita un backlog al menos tan robusto. Me ha tocado ver backlogs que incluso están divididos por sprints en 3 meses, ¿no? O sea, y deja tú backlogs con epics, backlogs con user stories a 3 meses y con sprints etiquetados. Sí. Pues de una vez, pues los meto al project plan, ¿no? O sea, si esa es la visibilidad que se ocupa, pues no veo valor de la agilidad, ¿no? Que creo que es uno de los argumentos que se pelean ahí, ¿no? En el no backlog. ¿Qué tan ágil deja de ser, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con esa postura en que cuando tengo un backlog tan definido de frente, me parece que sí se pierde agilidad. Habrá ocasiones en donde se ocupa y ahí pudiera estar de acuerdo, donde ya me resistiría un poco es en etiquetar los sprints. O sea, pudiera estar de acuerdo en tener detalle porque
hay proyectos, y proyectos lo digo consciente, que ocupan estimarse y que ocupan pues costearse de alguna manera por el tipo de servicio, y a lo mejor ahí pues vale la pena hacer un poquito más de detalle, ¿no? Pero cuando tengo el control del producto y yo soy el que estoy vendiendo el producto, desarrollando el producto, pues tengo mucha libertad en esas decisiones. Entonces ahí yo veo mucha oportunidad para relajar mucho la planeación adelantada a través del backlog, ¿no? Porque puede ser un instrumento de planeación, ¿no? Disfrazado por ahí. Entonces, lo veo como herramienta de proyección, pero de visibilidad, no tanto de visión, de visibilidad, pero no como para planear tan adelantado, al menos que por algún motivo lo necesite. Y ese motivo puede ser incluso pues que la cultura organizacional todavía no ha migrado, entonces como para qué causar ese ruido, ¿no? Pues, sí, persuadiría para ir hacia allá, pero si la empresa aún no está lista, veo más riesgoso aventarnos un approach así pues, que continuar pues, con una planeación más adelantada. Lo que yo haría es poner epics en lugar de historias tan detalladas. No veo problema con poner epics para que no se me pase. Hay una idea, la pongo ahí como repositorio, ¿no? Pero no como herramienta de planeación. ¿Cómo ves, Diógenes? A mí no me llama la atención del no backlog, tomando en cuenta que lo que entiendo de no backlog es que solamente vas a trabajar en los user stories del siguiente sprint y solamente vas a crear los stories del siguiente sprint y te vas a retener de crear y priorizar más allá de lo que puedes hacer en una iteración. A mí esta idea siento que viene dentro de lo que he leído de los backlogs perversos de los que habla Jorge. Un backlog que para junio 15 vamos a estar entregando este PBI que ya está definido y todos se tienen que acordar en junio 15, que es lo que habíamos hablado desde principio de año. Creo que el no backlog es una respuesta, en inglés es knee-jerk reaction, es así como que a quemarropa, de decir, como no quiero este nivel de precisión, entonces no quiero nada. Creo que es una respuesta así de dramática a esta situación. ¿Por qué a mí no me gusta el no backlog? Porque vas a hacerle caso al más gritón. Si tu equipo tiene un product owner, pero el product owner tiene normalmente más de un stakeholder. Y en mi experiencia me ha tocado stakeholders muy vocales y stakeholders que no participan, llegan a las juntas o no llegan a las juntas de stakeholders, donde el product owner va a priorizar su lado del backlog antes de traerlo al sprint. Y luego llegan, es que no te lo había dicho, pero tenemos que sacar este sindicato porque se firma el viernes y tiene que ser efectivo desde el 1 del mes y estamos al día 20. Entonces, no me importa tu sprint, no me importa lo que hagas, le tenemos que pagar a los empleados del sindicato, tienes que meter este sindicato al sistema, ¿no? Entonces, el no backlog siento que se presta a eso, a que le vas a terminar haciendo caso al más gritón del equipo. Y es la perversión del no backlog. ¿Pero ese es un problema del no backlogs como tal? ¿O es un problema de la interacción? Ahora sí que yendo hacia los valores, ¿no? De las interacciones, de los individuos e interacciones que está pasando de una manera menos favorable. Porque de todas maneras siento que con backlogs tenemos, o yo he visto ese problema incluso con backlogs, y lo que pasa es que repriorizas. Entonces, no sé si sea el no backlogs intente solucionar ese problema, que no creo. Pero Entonces, tiene validez lo que dice, digo, fíjate, desde el punto de vista de... espérame. Entonces, ¿qué problema soluciona el no backlog? Si no es el evitar repriorizar cosas que no vas a hacer ahorita, ¿cuál es el problema que quieres solucionar con un no backlog? Como yo lo entiendo, y ahorita voy a decir si estoy, porque no dije si estaba de acuerdo o no, pero ahorita lo comento. Lo que intenta proponer es el siempre trabajar en lo más importante. Es decir, tú tienes y evitar el desperdicio, ¿no?
Porque, como decía Jorge, a lo mejor hay casos en los que tienes incluso user stories a 4 meses o en los siguientes 6 meses. Mucho de ese trabajo va a cambiar. Entonces, ¿cómo vamos minimizando ese desperdicio? Yo creo que es la intención del no backlog. Es que de nuevo, el no backlog trata de resolver un antipatrón y en mi opinión está creando otro. El antipatrón de tener una precisión a largo plazo no se resuelve no teniendo precisión a mediano plazo. Yo creo que es como comenta Jorge y es la manera en la que Mike Cohn lo platica, en la que tienes el iceberg, donde tienes arriba en la superficie, tienes los PBIs que vas a hacer el siguiente sprint muy bien definidos y a como vas bajando se van convirtiendo más en ideas. Entonces, a como te vas acercando y la prioridad se va dando para trabajarlos, los vas definiendo más a un sprint cercano. Entonces, ¿cuál es la solución? En mi opinión, tener un backlog con features o epics a 2, 3, 6 meses o un año, pero tener el PBI bien definido solamente a 1 o 2 sprints a futuro. Y en eso es donde lo vas manejando. Porque si el product owner no lleva el backlog, los stakeholders lo van a llevar. Obligas a que los stakeholders tengan su lista y cada junta en la que el product owner se siente con los stakeholders van a discutir los mismos no PBIs o no user stories que están en el backlog porque se van a pelear por lo mismo. Opuesto a tener los primeros 10 PBIs o la primera X cantidad de PBIs y X cantidad de features priorizados y bueno, habrán necesidades de urgencia que modifican el backlog. Yo creo que la respuesta es ese punto medio, pero yo no veo una respuesta. No estoy seguro que el problema que el no backlog quiere resolver se resuelva con no backlogs. Eso es lo que voy. Pavel. Y vuelvo a mi pensar del just in time. Just in time no significa que no hay ningún material nunca disponible, ¿no? Es más cuando se necesita y depende mucho de un chorro de cosas. De nuevo, esto es un experimento, no es una solución. Y de seguir pensando en muchas cosas como vamos a solucionarlo, no vamos a descubrir algo, es empiricismo, ¿no? Lo que estamos defendiendo aquí. Entonces, el no backlog es un experimento que vale la pena desde la percepción de varios, no nomás de uno, como el product owner o de los stakeholders o del equipo, de varios. Es un experimento que vale la pena hacer o acercarse o las diferentes versiones. Yo creo que eso se debe poner sobre la mesa para todos, no balancear eso, porque no puede caer en una persona, eso cae en los prejuicios o en biases de una sola persona que está regido desde su punto de vista como rol y como responsabilidad, ¿no? Entonces, ponerlo como experimento desde mi punto de vista es sano experimentar los extremos, ¿no? Porque en los extremos encuentras tu balance extrañamente, ¿no? En mi opinión. Dos, no es irse a cero, tal vez no sea la respuesta, pero inmediatamente va a haber una reacción a no, cero no es, no, es un sprint o es medio sprint o algo así, y depende mucho del equipo, de la cultura y el contexto, ¿no? Definitivamente sí. En donde hay una cultura de necesito saber como en 7 meses, bueno, hay mucho trabajo que hacer con esas personas que están buscando saber en 7 meses, o a lo mejor la misma organización lo necesita de esa manera. Bueno, el experimento te dice que se necesita vivir de esa manera, brincamos a otra. Pero estoy de acuerdo en los puntos que dice Diógenes, ¿no? Realmente se puede perder esa herramienta como herramienta de comunicación con los stakeholders. O sea, ni siquiera es para planeación solamente, es un punto para utilizar una herramienta para comunicarse efectivamente, ¿no? O comunicar el valor. En algunos equipos me ha tocado ver que cuando se platica sobre el objetivo de encontrar el valor del Epic, los stakeholders se vuelcan, ¿no?, en el Epic y tratan de definir lo que es valor, ¿no? Cosa que difícilmente se haría con otras herramientas
tal vez menos estructuradas o etcétera. De que se puede. Pero estoy en medio, ¿no? Y creo que caigo en algo parecido que lo que Jorge está comentando. Y estoy de acuerdo con lo que dice Diógenes y estoy de acuerdo con lo que está diciendo Jorge. Solo hay una manera de saber, ¿no? Y de hecho yo estoy muy emocionado de ver qué pasa con estos equipos, porque no están súper maduros los equipos, entonces estoy esperando que truene súper fuerte, pero va a haber un aprendizaje, eso es lo que quiero ver, o sea, qué aprendemos, ¿no? O sea, o qué se va a perder, pero algo que creo que está interesante declarar es suficientemente, ¿cómo se llama? Es safe enough, ¿no? Para fallar, ¿no? Lo Creo, suficientemente seguro, ¿no? Gracias. Lo suficientemente seguro para fallarlo, ¿no? Para que falle y suficientemente valioso para intentarlo. Entonces, si cae en ese grupito, pues bueno, dale, ¿no? Y tal vez suena, Diógenes, que en tu ambiente no está en ese, ¿no? En ese lugar. O se pueden hacer algunas otras cosas en medio, no tan drásticas como suenan, ¿no? El no backlog. Sí. Y viene del pensamiento es lean thinking, literalmente, ¿no? Destruir toda cola es es desperdicio, ¿no? A mí en lo personal me gusta la idea del no backlog por el hecho de que, como hemos dicho aquí, ¿no? Danza en el área entre el control y el caos, ¿no? Que es ahí donde está la agilidad. Es decir, mucho control no es ágil, mucho caos tampoco es ágil. Y creo que la idea del no backlogs, como la idea del no estimates, por ejemplo, y creo que hay mucha confusión porque si yo hubiera, digamos, inventado estos términos, no hubiera usado esas palabras. ¿Por qué? Porque dices no estimates y obviamente lo que asumes al pensar en no estimates es voy a eliminar toda la estimación, ¿no? Cuando claramente la propuesta, incluso en el libro, dice no estamos eliminando la estimación, la estamos minimizando. Así como en Lean y en Just in Time no eliminas el inventario, lo reduces al mínimo necesario. Entonces, en el caso del no estimates, el estimate, en lugar de decir esta es un 5, un 8, un 13, pequeño, mediano, chico, es lo podemos hacer en 2 días, sí o no. Lo podemos hacer para mañana, sí o no. Dependiendo de cuál sea tu unidad un poco más uniforme. Igual en el no backlogs. Creo que es un acercamiento hacia decir, hey, ¿cómo le hacemos para tener cada vez menos backlog de tal manera que, de todas maneras, cuando alguien necesite más trabajo, haya más trabajo disponible y definido? Sin embargo, que al mismo tiempo, 1, siempre estemos trabajando en lo más importante y 2, pues no nos vayamos más allá de ese sweet spot, ¿no? Entonces, a mí lo que un poco me llega a hacer ruido es, creo que hay cierta discrepancia entre primero la definición de backlog, ¿no? Porque incluso backlog, había una discusión por ahí en Twitter que decía, es que el backlog son compromisos. Y había gente que decía, no son compromisos. Son cosas que quizás vayamos a hacer en un futuro, quizás no. Entonces decían, pues entonces no lo llames backlog, ¿no? Porque si tú vas y dejas tu carro al servicio y aquí te dicen, ok, aquí va a entrar en el backlog, ¿por qué se comprometen a darle servicio a tu carro ese día, por ejemplo? O te dicen, oye, no lo puedo poner porque mi backlog ya está lleno, ya tengo los suficientes carros que puedo procesar hoy, ven hasta mañana. Entonces, pero es que a mí sí me sigue pareciendo una mala idea no tener nada. Eso ya es lo que no me gusta de estas definiciones tan absolutas. Porque no estimates es no vamos a estimar. No backlogs es no backlogs. No, pero si lees la letra pequeña, en realidad lo que están diciendo con no backlogs es lo que todos sabemos por sentido común y nos enseñaron, que es tener el backlog just in time, como dice Pavel. Entonces ya no es una propuesta de no backlogs. Entonces no backlogs no es no backlogs. No backlogs es
sé sensato y razonable. Less backlogs, ¿no? Menos backlogs. Entonces, cámbiale de nombre. Exacto. o A sea, eso iba con mi comentario inicial, que el naming es un desastre. Es un y en backlog eso sin coincido. antipatrones. No, mejor vamos a arreglar los Ahora, antipatrones del backlog. Ahora, lugar al de menos en inventar el, nombres al menos nuevos en el para- no estimates, para- ¿cuál es el para- argumento para llamarle no estimates de todas maneras? Es, por ejemplo, si tú creas un producto, tu meta es que no tenga bugs. Es decir, tu producto tiene que ser no bugs, no errores o no fallas. Sin embargo, las vas a tener. Es inevitable tenerlas. Entonces tú no vas a categorizar tu producto como, bueno, some bugs, algunos bugs. O sea, no, porque tu meta sigue siendo erradicarlos. Nunca vas a llegar ahí. Sí, entonces es lo mismo con los estimates o con los backlogs. La meta es erradicarlos. Nunca vamos a llegar ahí, estamos conscientes de ello. Es como las asíntotas, ¿no? Que se acercan y se acercan y se acercan, pero nunca se tocan. Y se acercan hacia el infinito y nunca jamás se van a tocar. Eso es el no estimates y eso es el no backlogs. Sin embargo, si decimos vamos a tener solamente 10 bugs, esa es nuestra meta, seguramente vas a tener 20 o 30. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que cuando se pone una meta, generalmente nos quedamos cortos. Y para quedarnos menos cortos, el argumento es, bueno, le llamamos no estimates. Ay, pero ya estás hablando de objetivos y metas en lugar de comportamientos. Los comportamientos te llevan a los objetivos y a las metas. Pero ya no me gustó la definición entonces. Es que tocas un punto crucial, que son los comportamientos. Que son los comportamientos. Es decir, con estos conceptos, no creo, o al menos como lo interpreto, por ejemplo, no backlogs no es necesariamente su objetivo principal. Erradicar los backlogs del mundo es modificar los comportamientos que nos hacen tener backlogs que son largos. Entonces, lo que acabas de decir está súper relacionado. Porque precisamente porque estamos tratando de moldear comportamientos, no vamos a decir, pues poquito backlog, ¿no? Vamos a decir no backlogs, porque lo más que nos podamos acercar, mejor, ¿no? O al menos ese es el argumento. Yo sigo creyendo que son nombres pésimos. Yo sigo creyendo que son nombres pésimos. No, es que a como lo defines ahí, a lo que Diógenes más o menos está tocando, suena más como un principio guía, o sea, deberían de ser un principio guía, sí, en vez de ser una práctica, ¿no? O sea, no te recomiendo la práctica, no, te recomiendo el principio guía de no backlog, o de no estimate, ¿no? Y ahora sí, tienes el no estimate y luego ya una declaración de lo que es el principio guía y acércate hacia allá, ¿no? Acércate hasta a la luz, pequeña mariposa. Creo que ahí suena bastante más productivo, ¿no? Pues claro, no podemos evitar que alguien lo tome para hacerlo demasiado radical, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que empiezan los temas polémicos, ¿no? Entonces yo sigo estando en desacuerdo de los extremos que pueden resultar pues en el no balance, como ahorita decía Luis, que pues pudiera estar dentro del caos y el orden. Sin embargo, si eso me va a llevar al caos en lugar del orden que pretende, como decía Diógenes, entonces pues, estoy causando un problema en lugar de resolver otro. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente pues balancear? Entonces, yo me iría definitivamente por pues, entender qué necesitamos primero, cuál es la naturaleza de la organización, y del producto propio para identificar qué es lo mínimo necesario que pudiéramos tener, lo mínimo suficiente como para realmente estar entregando valor. Entonces, para un approach como este, yo veo desafíos importantes, no imposibles, pero sí veo un alineamiento en todo el value stream, ¿no? Y más al inicio, porque si voy a tener un backlog solamente mínimo,
suficiente para ir trabajando los siguientes sprints, ya sea Kanban o Scrum. Tengo que tener también la filosofía del equipo que esté detrás de eso, listos para ir experimentando, cachar experimento, cachar insights y alimentar, reabastecer, como lo propone Kanban, de forma oportuna al equipo. Si ese reabastecimiento no existe, el, el no backlogs, al menos lo único que yo veo es momentos idle, ¿no? Momentos sin nada, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? No, pues es que lo estamos haciendo los backlogs, ¿no? Destruye el flujo, literal. Esa estrategia creo que debe estar bien definida y bien aceitadita para ir reabasteciendo, ¿no? Ahora, Y eso es otro tema. el contraargumento que he visto en esa idea es, por ejemplo, si tienes un equipo y es muy particular, ¿no? Un equipo que hace mob programming, por ejemplo, ¿no? Todos trabajan en una sola cosa a la vez. Y hay gente que propone, no creo yo estar tan de acuerdo o tengo mis dudas, que es lo único que tienen que saber ese equipo es lo que van a hacer en ese momento. Es decir, que necesitan resolver tal problema en forma de user story, en forma de lo que quieras, hacen su mob programming, terminan y lo que necesitan saber es qué es lo siguiente más importante por hacer, obtener toda la información que necesitan y ponerse a trabajar. Para eso, bajo esa circunstancia, quienes lo proponen dicen no necesitas un backlog. ¿Por qué? Porque uno, no sabes a ciencia cierta cuándo se va a terminar la tarea que se está haciendo ahorita. Entonces, lo más eficiente, entre comillas, es esperar a que terminen y decir, ok, ya terminaron. De esto que son mis opciones para ustedes como product owners, que eso es un backlog al final de cuentas, esto es lo siguiente que van a hacer. Y por eso me iba a la definición del backlog, ¿no? Porque yo no me cuesta trabajo creer en la idea de que en ningún lado vamos a tener escrito o documentado qué es lo que sigue. Me rehúso incluso a pensar en eso. Entonces, si le estamos llamando backlog a cosas definidas en la lista de to-do del equipo, podría comprarlo. De otra manera, se me hace muy difícil. Y ese approach me parece un apartamiento del equipo técnico, o sea, de desarrollo, como que estaría esperando, ¿no? Que alguien reabastezca. Y creo que, al menos así me lo imagino yo, veo que se aleja un poco de la idea del cross-functionality, ¿no? Del que hemos hablado, ¿no? Vería un equipo que esté esperando nomás a que le den trabajo. Bueno, no necesariamente. Pudiera ser un equipo que después de que termine lo que está haciendo, se dedique a descubrir qué es lo siguiente que tiene que hacer. Hablando con clientes, hablando con etcétera. ¿Pavel? Estamos hablando de batches, ¿no? Y no de un flujo continuo. Es justo. Bueno, es un lugar en donde no backlog realmente vive porque necesita ser así, es en Dojo. Y se me ha olvidado esto que estamos haciendo. Hay equipos que van a entrar a Dojo, ¿no? En realidad, cada 2 días se descubre tanto y se termina tanto que un backlog de 4 días en experiencia, es inútil realmente, ¿no? Ya cuando el equipo llega a esa segunda semana, por cierto, ¿no? De una segunda, tercera semana estando en el dojo, el backlog con el que entraron cambia. Porque están ahí, de hecho, están ahí los stakeholders, están ahí inclusive los clientes, tenemos métricas, etcétera. Se descubre el valor y el valor inmediatamente destruye tu backlog. Inmediatamente destruye tu backlog. Es como, y en ese experimento extremo de alta velocidad, ahí aplica, ¿no? Interesantemente el no backlog, porque el backlog se hace justamente al terminar cada 2 días se hace un backlog, ¿no? Y en realidad es una manera acelerada de llevar sprints en este caso, ¿no? Y hay equipos que inclusive llevan Kanban, pero
hacemos otras cosas, ¿no? Está interesante, sí, como que sí es válido en algunas cosas y no había caído en cuenta en esto, ¿no? De que es valioso en ciertos escenarios tener ligero tu backlog, ¿no? Tal vez no en blanco, pero muy, muy ligero tu backlog. Hay pasión en este tema, qué interesante. Sí, ya dije ese agüito que... no, sí, y... Es que, dale. es que siento que redefinieron el tema de no backlogs a algo sensato. De nuevo. Bueno, Y ya matamos la discusión. te Estamos todos quedaste de en el acuerdo. marketing, te quedaste en el nombre de marketing, pues Ajá. ese es el No, chiste. no, Es el título por la portada, Pero ¿no? está bien, ok. Cuando Luis saca estos temas, yo lo que busco es sangre, ¿no? Pero ya estamos de acuerdo que no backlogs es lo que todos estamos buscando. Es el just in time, es tener tal vez una visión a futuro, pero tener nada más lo necesario para el siguiente sprint, que es lo ideal. ¿Cuál es el problema que yo he tenido? Bueno, he estado en organizaciones como que tienen backlogs programados hasta dentro de 6-7 meses. He estado en organizaciones donde no hay backlog, se acabó, tienen al equipo corriendo, quieren seguir facturando horas porque es un equipo de consultoría y los product owners no tienen backlog. No hay backlog. ¿Y qué vamos a hacer? Pues pídele, ve y pon una pistola al product owner para que se ponga a escribir user stories. Oye, pero pues ¿y qué vamos a hacer? No importa, las estimamos en 8 horas. Entonces da una inflación de puntos bien matona porque no había trabajo, pero se la inventaron, ¿no? Uh-huh. O un backlog definido que se vuelve en commitment, como decían. Yo en el mejor backlog que he manejado les decía, miren, tenemos 300 items. Vamos a hablar los primeros 20. Los primeros 10 los vamos a hacer en este sprint. Y los segundos 20 en el próximo cuarto. Pero ¿cómo vas a hacer 10 en un sprint y 10 y otros 10 en un cuarto? Porque en una semana me vas a meter 5 más y vas a querer que priorice esos. Uh-huh. Entonces siempre ponían on the top, on the top, on the top, on the top. Y el acuerdo siempre fue con los stakeholders, está bien, nada más toma en cuenta que el número 15 o el número 20 de la lista siempre se va a quedar en número 15 o 20 de la lista porque todo lo metes al principio. Ahora, si fuera tu decisión, ¿qué harías con ese número 15 o número 20 de la lista? ¿Lo borras directamente? ¿Te deshaces de él porque es que ese es el tema que no estamos hablando. ¿Qué tan grande quieres tener el backlog? O sea, lo hemos discutido antes y hemos dicho lo suficiente como para que cuando requería, como decía Jorge, ¿no? Cuando requiramos reabastecer, haya suficiente trabajo, ¿no? ¿Qué tanto backlog es eso para unos y para otros es distinto? Pero yo me encuentro a veces con el shock, porque hay veces que me dicen, oye, fíjate, está el backlog de cientos de items ahí, porque pues son cosas que entran y se olvidan. Entonces hay veces que les digo, oye, ¿por qué no agarramos el top 20 y lo demás lo borramos? Es como que, ¿cómo? Es que, ¿cómo lo vamos a borrar? Ni siquiera ninguno de nosotros sabe de qué se tratan del 20 para abajo. Y es del 10 para abajo, pero te estoy dando chance, ¿no? O sea, es del 10 para abajo. Pero, ok, del 20 para abajo, nadie nos acordamos. Incluso si abrimos ahorita una muestra de 10, 15, el 50% no van a tener ni descripción. Entonces, es mucho más trabajo para nosotros tratar de descubrir qué quisimos decir ahí. Y bajo mi lógica, y es en donde hay veces que me encuentro un poco de resistencia, es si es importante, va a surgir de nuevo. Y creamos otro ticket y ahora sí lo discutimos y lo documentamos de manera correcta, ¿no? Pero... Ese es mi problema. Ese es FOMO, ¿no? O sea, mantener el backlog es FOMO totalmente. Es exacto. FOMO. Pero el detalle es que te iba a decir, es que si borras el backlog viejo, luego empieza a crear duplicados y ni cuenta te das que estás creando duplicados.
Pero ¿qué crees? Cuando tienes cientos de items, estás creando duplicados y ni cuenta te das que estás haciendo duplicados. Alguien crea un nuevo PBI con cierta redacción que en ese momento se decide que es el correcto. Y cuando te pones a revisar el backlog, resulta que había 3 items con redacciones diferentes que hablaban del mismo tema. Entonces, backlogs largos se vuelven inmanejables, incontrolables. Entonces, sí. ¿Cuál es la respuesta correcta? Creo que la que depende de tu equipo, la que encuentre tu equipo. Debemos de borrar todo lo que no se va a hacer en los próximos 3, 6, 12 meses. Depende del equipo. Depende de qué tan difícil sea el equipo administrar. También yo he descubierto que es una cuestión cultural incluso, porque a mí me pasa que me dicen, es que no lo podemos borrar, porque si pasa algo y alguien dice, es que yo pedí un cambio hace 2 años en donde ese problema que sucedió se hubiera solucionado, pues existe el tracking, ¿no? Entonces también se usa como una herramienta de decir, es que yo te lo pedí y ahí estaba y nadie lo hizo, ¿no? ¿Por qué nadie lo hizo? Porque evidentemente había cosas más importantes que hacer. O sea, si fueras lo suficientemente importante, pero en ese momento se hubiera no importa. hecho. Exactamente, pero en es ese una momento cuestión lo que cultural. importa es que tiene que lo perdí, que lo pero es una cuestión no completamente cultural. Pero mira, si haces un value stream map, no, en realidad haces un value stream map y luego checas el viaje de esa historia, cualquier historia te empieza a encontrar, ¿no? Que un nuevo requerimiento o cualquier deseo que llegue puede tardar, no sé, 7 meses, 8 meses, 1 año en todo, ¿no? Entonces, si tienes tan largo en realidad tu entrega de valor es tan gigantescamente lenta, pues hay una necesidad, ¿no? De no perder ese requerimiento de hace 1 año, ¿no? Y sí, no, porque hay items que los entregas en 2 semanas porque son lo suficientemente importantes. Sí, definitivamente, ¿no? Pero en promedio, ¿no? Si haces value stream map y dices, ¿sabes qué? En promedio te tardas 8 meses en entregar algo o a solucionar algo, ¿no? ¿Qué te dice, no? A la torre, ¿no? Dices, y bueno, ¿sabes qué? Digo, le estoy dando una de la vida real, ¿no? Son 320 días en espera y 7 días de proceso. Pues, ¿qué te dice, no? En promedio, para acabarla, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? Bueno, una es, ¿el backlog es tu solución? Bueno, a lo mejor y sí, pero a lo mejor y no. Ya entras en la velocidad también de entrega, ¿no? ¿Qué tiene sentido para mantener y no, ¿no? Porque hay muchas cosas que son válidas, nosotros ya ni nos acordamos, pero siguen siendo válidas para alguien que allá tiene una iniciativa, ¿no? Que la está viendo o que tiene un Epic y la está viendo, y a lo mejor es mala la comunicación, ¿no? Entre el equipo, el stakeholder o el cliente. Entonces ese es un antipatrón y a lo mejor tratamos de limpiar, ¿no? Nuestro backlog y le pegamos en la torre a este antipatrón, decimos, ya lo estamos resolviendo, pero este otro, pues quién sabe, ¿no? Uh-huh. El de comunicación, por ejemplo. Sí, a mí me pasa mucho que como mis equipos entregan herramientas a equipos de desarrollo, de automatización, de etcétera, etcétera, luego pasa que hay un workaround, ¿no? Y te dicen, oye, estaría súper padre que pudiéramos hacer esto. Tengo este workaround, ¿no? Entonces, obviamente, en el momento en que escuchamos workaround, ok, al fondo del backlog. O sea, ¿por qué no estás bloqueado? No estás nada. Y se olvida. Pero el deshacerse de ese work item, pues significa que ahora sí nunca se va a hacer. Y de todas maneras, igual y nunca se iba a hacer. Nada más que ibas a tener ahí tu ticket por el que ibas a estar preguntando, ¿no? Pero sí es una conversación difícil por uno, como decía Pavel, ¿no? El FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es, bueno, ¿y qué tal si luego nos lo piden y resulta que ya habíamos borrado el ticket, ¿no? Y hay veces que, digo, a lo mejor soy demasiado pragmático, pero pues siempre les digo, pues lo volvemos a crear. O sea, son gratis, o sea, no. Pero también está la parte cultural, que es, oye,
Si ya te lo había Pero ya te pedido. lo había pedido. Exacto, O sea, ya te lo había pedido, ¿por qué lo borraste? Etcétera, etcétera. Y tienes respuestas para todo, ¿no? Pues es que no era lo suficientemente importante, sorry, no iba a llegar a eso en el futuro cercano. Ahorita es importante, entonces trabajemos en ello. Pero pues está esa conversación difícil, ¿no? Así me acaba de pasar con un proyecto. Que atrasaron, lo íbamos a empezar a hacer en diciembre, dijeron que en diciembre no era necesario, que nos íbamos a esperar, y empezamos a trabajar en él hasta marzo. Y arrastrando los pies hasta que básicamente va a cambiar un producto y vamos a dejar de pagar la licencia de ese producto. Entonces, oye, yo estaba así como que preocupado y me dice, no te preocupes, al fin el que lo va a pagar, el call center que lo va a pagar le pertenece a Harry. Entonces, si a Harry le vale gorro y si Harry no entra a las juntas, déjalo. Entonces estábamos a mediados de abril y llega Harry, oye Diógenes, ¿y esto por qué no lo han hecho? Pues tú no entraste a las juntas, güey. Entonces ahorita Harry anda con todo porque la licencia vence el 31 de mayo, ¿no? Ahora es importante y está, ahora se va a hacer. Oye, pero ¿cómo Claro. no vamos a entregar? ¿Qué va a pasar si no entregamos? ¿Qué voy a tener que gastar y a mí me van a regañar? Y le digo, pues yo te dije en febrero, güey, y no me pelaste. Y hay 4 juntas que no entraste. Entonces, para cerrar ya lo del no backlogs. Empecemos a cerrar. Mi punto es, ten el backlog que le sea sensato a tu equipo y a tu organización. Desgraciadamente, mi respuesta es depende. ¿Puedes borrar items? Puedes borrarlos. Si los borras o los dejas abiertos, no te libras de crear los duplicados. Dependiendo de si tienes un product owner dedicado o TPM, como le quieras llamar al rol, es que tanto puede llegar a administrar el backlog. Y un product owner puede volverse tiempo completo a nada más administrar un backlog de 200 items. Y es un desperdicio de recursos porque el product owner tiene que estar socializando con stakeholders cómo ayudar mejor. Entonces, ¿cómo solucionar el problema? Depende de la organización. No backlogs, en mi opinión, si vamos al raciocinio puro, vas a terminar haciendo lo del más gritón y la gente que no es tan vocal en las juntas de stakeholders para definir el backlog no van a participar, se van a quedar callados y no se va a hacer lo que ellos quieren y siempre va a haber uno que habla más que los va a participar. Esa es mi experiencia cuando tienes más de un stakeholder. Como product owner y tienes más de un stakeholder, vas a tener uno que participa más que el otro. O los dos están peleando, muy rara vez. He visto stakeholders que se ponen de acuerdo y se organizan todo bien y están todos contentos, ¿no? Tuve una experiencia de un stakeholders que en la junta no decía nada. Organizábamos el backlog y a los 10 minutos llegaba el director, C-level, alguien con autoridad, decía, oye, Diógenes, es que ¿por qué no quieres hacer lo que quiere fulanito? Pues es que salimos de junta y ahí se discutió y Dan no participó en la junta. No, pero es que lo de Dan es muy importante. Y entonces iban por detrás y movían el backlog fuera de la junta, ¿no? Son sabandijas, la verdad. Pero ya es manejo de backlog, ya es como el product owner maneja sus stakeholders y maneja su backlog. Yo no creo que el no backlog sea la solución. Creo que es el trabajo del product owner, tener sano y manejar la comunicación con los individuos, ¿no? Volvemos al principio del manifiesto. Y yo me quedo con el no backlog. La filosofía es como un principio guía, realmente, ¿no? Como principio guía. Acercarse, ¿no? Acercarse hacia ello hasta donde tu organización, donde la cultura, no tu organización, donde tu cultura lo permita, ¿no? La cultura del equipo, la cultura del programa, de la organización, la cultura de las personas que están trabajando alrededor de esto, ¿no? Incluyendo los stakeholders. Es acércate lo más posible, que sea sano para ti, de acuerdo con Diógenes, ¿no? Lo que te funcione realmente. Pero es una filosofía sana, va a hacer surgir algunas otras cosas, ¿no?
y te va a permitir atacarlas, ¿no? Y la otra es, si vas a intentar esto de no backlog, debe ser algo que esté de acuerdo, que esté de acuerdo el equipo y inmediatamente los stakeholders, ¿no? Que encuentren el valor, o por lo menos el product owner, si no el equipo de Scrum Master en conjunto, puedan encontrar el valor, ¿no? Hacer esa propuesta, mira, por esto creemos que esto va a ser valioso y esto creemos que vamos a aprender, y si no, pues bueno, aprendemos que eso no fue cierto, ¿no? Hacer eso, aprenderse, el simple hecho de intentarlo y aprender a intentarlo de esa manera estructurada, con propósito y con visión, ya es un aprendizaje, es una buena experiencia, ¿no? Y tal vez va a descubrir algunas otras cosas que no se habían visto por ahí. Y con eso me quedo. Yo con lo que cerraría es cuidado con los nombres. Cuidado con los nombres, tienen múltiples interpretaciones, ¿no? Vivimos en mundos interpretativos, entonces cuidado. Desde mi punto de vista, si en un backlog hay elementos de los cuales no nos acordamos, me parece que no tienen sentido. Entonces, nos pudiera estar sobrando backlog, y ahí es donde eso se convierte en desperdicio, como un inventario, que pues el backlog puede ser un inventario de elementos. Si tienes en un inventario físico cosas que no usas, pues es un desperdicio y tiene costo. Pues el backlog también, porque tiene costo para buscar, para ver si se duplicó, que si no se duplicó, que si yo ya te lo había pedido, que si no, eso es energía que se invierte y tiene un costo económico a fin de cuentas. Por otro lado, si estamos viviendo al día, también podemos estar generando desperdicios. Entonces, si no tenemos ni siquiera backlog para el siguiente trabajo, para el siguiente sprint o el reabastecimiento en Kanban, pues también estamos cayendo a lo mejor en un desperdicio al no tener la suficiente materia prima. En este caso, pues los elementos a trabajar. Entonces yo me iría más allá que si backlog o no, por un reabastecimiento lean suficiente como para que sí, los equipos de producto siempre estén pues ocupados en el buen sentido, pues y eso requiere pues tener una estrategia de discovery, de delivery alineada, y eso pues si está, como decía ahorita, bien aceitado, pues tal vez un backlog enorme o incluso pequeño no sería necesario. Pero tiene que estar configurada la organización para que se dé algo como eso. O sea, el no backlog está padre, pudiera ser, pero para que algo como eso suceda, no solamente es quitar el backlog. Tiene que haber un mindset, tiene que haber una estructura, incluso organizacional, un equipo, y eso pues requiere cultura. Gracias. Muy bien. Pues de mi lado coincido con lo de los nombres, pero recomendaría, o al menos mi approach siempre ha sido igual. Cuando vi No Estimates, obviamente el título me pareció absurdo, pero sí dije, bueno, a ver, dime, o sea, dame más información, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? Y eso me permitió, al menos a mí, ¿no? Conocer un poco más y decir, oye, pues, como dice Diógenes, ¿no? Es una propuesta sensata. El título no es tan sensato, pero la propuesta como tal lo es, ¿no? Lo mismo me pasó con el no backlogs, ¿no? No hay tanto una bibliografía oficial ni nada, pero al menos lo que he visto y lo que he indagado, pues es esa, ¿no? Esa meta que reconocemos que muy probablemente nunca alcanzaremos, que es erradicar el backlog, porque por diferentes circunstancias que tienen que suceder en una organización es muy difícil vivir sin un backlog, pero podríamos vivir con menos backlog, ¿no? De manera incremental, cambiando ciertas prácticas, cambiando ciertos aspectos culturales de la organización que nos permitan hacer eso, ¿no? Entonces, como conclusión quiero dejar que no es simple y sencillamente decir ya no vamos a tener un backlog, ¿no? Todas las implicaciones que tiene desde el punto de vista técnico, de procesos, de cultura organizacional, de transformación, de adopción de un cambio, todo eso pues viene a colación, ¿no? Entonces,
pudiera a la mejor, sí he visto gente que está muy de acuerdo con no backlogs, que sí se van muy al extremo, ¿no? Es decir, es que solamente deja de hacerlo, deja de tener un backlog y soluciona los problemas que vengan, ¿no? ¿Por qué? Porque el backlog es un desperdicio y deshazte de él, ¿no? Sí creo que es más complicado que eso y que una propuesta así sí aterriza en el terreno del caos, ¿no? Más allá de el lugar de danzar, como siempre hemos dicho, ¿no? Entre el orden y el caos. Pero bueno, yo creo que con esto terminamos. Espero que les guste el episodio y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por escucharnos. Esperamos que te haya gustado el episodio. Únete a la conversación. Visita miércolesagil.com para más información y déjanos tus comentarios. Síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestro contenido en las principales plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Encuentra todos los enlaces en miércolesagil.com/seguir. Miércoles Ágil. Conversamos sobre agilidad.